que eso es también algo que quiero marcar, porque nosotros creemos en el Estado como un Estado que puede intervenir y regular la economía y trabajar para generar más derechos, o sea, en un Estado que al regular la economía obviamente se puede equivocar mucho más que un Estado neoliberal que se retira de la economía. El Estado sí, cuando intervenís, el te Estado encontrás con cosas. y tenés que hacer. Y sí, el que hace y si hacés, se equivoca. te equivocás. Y, sí. Y nosotros hicimos, y vaya que hicimos, ¿no? Porque, mira, yo pienso en la gestión mía, para no ponerme a hablar de otros o cosas que no conozco tanto. 2014 asumimos y aparece precios cuidados, su beneficio, ahora 12, procrear, progresar. Todas esas son medidas que se tomaron en los últimos 2 años. Vos las conocés, no te tengo que explicar. No. Era un programa que aplicamos para hacer, fueron medidas que aplicamos, que fueron relativamente exitosas, porque todos los candidatos, incluso Macri, decían, la vamos a sostener. Todas esas. Después vino Macri y las liquidó todas, ¿eh? Hoy no existe nada de eso. No existe nada de eso. O sea que hubo también algo, no para echarle la culpa. Yo creo que cada uno cae por su propio peso. Pero mirá lo que te voy a decir. En cualquier ámbito. Mirá lo que te voy a decir. En la campaña Macri mintió descaradamente. ¿Por qué? Porque los periodistas, y no quiero volver a la cuestión del periodismo, pero que lo apoyaban a Macri claramente, que querían que no ganara el Frente para la Victoria y que sí ganara Macri, los periodistas no, los medios de comunicación. Los periodistas son laburantes y hacen lo que pueden. Algunos medios de comunicación. Algunos medios de comunicación, pero justamente los más concentrados y los más grandes del país, ¿qué hacían con Macri? No le preguntaban determinadas cosas. Había temas que ni tocaban y no repreguntaban. A mí me ha pasado, y lo vi en ese momento, durante la campaña. Por ejemplo, de lo que no le preguntaron es qué va a hacer usted con la economía. Fíjate que el único periodista que fue duro con esto fue Scioli, en el debate, que le dijo, Macri, vos vas a devaluar, vas a subir las tarifas, vas a abrir las importaciones, vas a pagarle a los buitres, vas a volver al Fondo Monetario. Y la respuesta de Macri fue para el periodismo. Te has convertido, ¿qué te hicieron, Daniel? ¿Te acordás? Te han convertido en un periodista de 678, porque lo que hizo Macri es no contestar esas preguntas, nunca durante las campañas. Y cuando llegó al gobierno hizo todo eso que llamaron campaña del miedo. Y a mí me gusta decir que nos quedamos cortos con la campaña del miedo, porque se consiguió hacer una campaña electoral, y es una autocrítica esto, una autocrítica. Nosotros no conseguimos hablar durante la campaña electoral de los temas que creemos que son los más importantes. Todo el tiempo había distracciones, aparecían denuncias, había cositas del día a día. Y creo que ustedes también lo alimentaron, ¿no? Bueno, puede ser, pero no conseguimos hablar. Mira, ese libro que tenés ahí son entrevistas que se hicieron durante la campaña electoral, donde yo hablé de otras cosas, que no era de la agenda esa de todos los días, coyuntural, del quilombo del día. De eso que aparece hoy, desaparece mañana. Yo me acuerdo, por ejemplo, en plena campaña electoral, a mí me acusaron de cobrar 400 lucas por mes como director de YPF, además de ser ministro. Me acusaron en tapa de un importante medio de comunicación que tiene un instrumento de viento en la tapa, para no decir de nuevo. Podemos cerrar, hace 2 horas que está a la productora, ¿podemos cerrar con algo que tenga que ver con el futuro? Pero ¿te parece? digo eso, la acusación era falsa y sin embargo estuvimos un par de días hablando de eso. Y era la agenda de la campaña. Y en cambio hablar de la industria argentina, ¿y qué va a pasar con la industria? ¿Qué va a pasar con el laburante? ¿Qué va a pasar con el estudiante? ¿Qué va a pasar con el jubilado? ¿Qué va a pasar con el pequeño comercio? De eso no se habló durante la campaña y hoy tenemos que se aplicaron determinadas políticas que están quebrando al comerciante, dejando sin presupuesto a las universidades, dejando sin laburo al trabajador, y eso pasó sin que en campaña discutiéramos qué iba a hacer con la economía. Hablemos del futuro. No, por eso digo que el tiempo dirá y que cada uno cae por su propio peso, tanto lo que pasó tal vez en los últimos tiempos de kirchnerismo, como lo que va a pasar, que no lo sabemos, con el macrismo o con nuestro presidente actual, el presidente de todos los argentinos. Sí creo, para cerrar esto y ya irnos, primero que me parece súper agradable, hablaría 300 horas y de un montón de otras cosas que nos quedaron afuera. Se nota tu militancia, pero no en las cuestiones que tienen que ver con la política, sino que en tus pensamientos, en el día a día, en cualquier tipo de situación que conversemos, está ese apasionamiento y empoderamiento, una palabra que usó en su momento Cristina, que me gusta mucho para muchas cosas. Qué linda, sí. Y eso también contagia y está bueno. Me parece, y esto es una opinión muy personal, a mí los extremos no me gustan. Reitero, yo puedo ser voz de muchos otros, a mí los extremos no me gustan.
y a lo mejor sí se fueron a un extremo. Y eso que se transformó en algo dogmático también hizo que asuste un poco a aquellos del 51%. Digo, a lo mejor hay algo de eso. Sí, hubo una lógica de la discusión porque en la comunicación. Porque no solo recibieron la agresión los del Grupo Clarín, sino a lo mejor otros. Además que tapó otros temas, tal vez más importantes, más generales, y que nosotros evidentemente no supimos romperlo completamente. Ahora, y que tenemos que mejorarlo. Habrá que proponerles otro... Pensamos... ¿Te parece decir esto? Habrá que proponerles otro sueño. A veces hay que recular un poco para tomar envión, ¿no? Y yo creo que hay algo muy importante que tiene que ver con esto que decía de los empoderados y del futuro. Yo creo que hay una parte que puede ser el discurso, los medios, esto que estamos haciendo acá, que esto es una charla más larga y más profunda que las que uno muchas veces puede tener con ese acoso que a veces me pasaba a mí siendo ministro y me pasa hoy siendo diputado. Pero la verdad es que yo creo que hay un punto donde se puede hablar de otras cosas, pero los temas la gente entiende cuáles son, porque hoy la gente le está costando llegar a fin de mes. Y tal vez alguien que nos puteaba a nosotros, que no le gustaba, llegaba a fin de mes, planeaba las vacaciones, estaba pagando el auto. Recién vengo de hablar con el mozo que me atendió, que me dice, ¿qué hago con la cuota del auto? Pues yo estoy en un plan, la pude pagar 4 años, 5 años, y hoy no la puedo pagar. Y le pasó eso, y eso es más allá de Clarín, de nosotros, es otra cosa. Y hoy nosotros estamos aprendiendo de nuevo a ser oposición. Y ser oposición es reclinarse más, por lo menos así lo entendemos, lo dijo Cristina el otro día. Nosotros tenemos que apoyarnos sobre las problemáticas que tiene la gente y buscarle soluciones, desde el papel que tenemos nosotros y un poco para el futuro. Yo creo que Argentina no se merece un programa de volver a endeudarse, volver al Fondo Monetario, volver a cometer los mismos errores de la misma manera, aunque sea con globito de colores, aunque sea con otra estética, con Juliana y Antonio al lado, porque esto no es lo mismo que Cavallo, es otra cosa, pero me parece que las políticas, muchas de las políticas coinciden con cosas que ya se hicieron en la Argentina, salieron muy mal, beneficiaron mucho a los grupos concentrados, beneficiaron mucho a los bancos extranjeros, beneficiaron mucho a las mineras, pero no beneficiaron a la gente. Nosotros tenemos que saber reinstalarnos para que lo que hicimos, poder explicarlo en esta clave. Y yo creo que hicimos muchas cosas por la gente y a veces no se entendió. Entonces tenemos que volver a explicar que cuando vos le dabas una jubilación a un tipo que no había podido pagar los aportes, no era culpa del tipo y no era que le estaba dando de comer un vago. Que ese jubilado después iba y gastaba en el comercio, y cuando gastaba en el comercio también le iba bien al comerciante, que capaz decía, ustedes le dan de comer, le dan plata al que no se la merece, y que ideológicamente se desvirtuaron muchas discusiones. Totalmente. Pero yo creo que Argentina tiene espacio para desarrollar su industria, tiene espacio para crecer y no necesita aplicar las recetas extranjeras y que se están aplicando hoy en muchos países del mundo y que llevan desgracia nada más. Bueno, espero que desde tu lugar de legislador también puedas acompañar, porque más allá de hoy estar en el lugar opuesto, también sos un argentino y también querés lo mejor para el país. Y eso también habla de vos bien, si te pones en ese lugar. Digo, no, por supuesto, nosotros no queremos que Macri se equivoque para decir, ves lo que hizo. Nosotros queremos que a la gente, porque cuando Macri se equivoca, la verdad que después millones se mueren de hambre. Entonces la verdad que no vale la pena jugar ese juego, no lo vamos a jugar y queremos que mejore, pero la verdad que por ahora te tomo esa promesa. Estamos en eso. Se nota que el hombre tuvo dos padres dos padres psicólogos, psicoanalistas, entonces habla de economía, pero te habla de todo lo demás. Y sí, te diste un diván durante muchos años ahí en tu casa. No solamente el living. Me analicé claro, también. Y sí. ¿Al día de hoy te analizás? ¿Querés que me, sí. ¿Querés que me tire, me recuesto? No, bueno. no, si no me matan, acá estamos 3 horas más. Muy interesante la charla. ¿Cuál es ese país que, y decímelo por favor en 3 frases? Te lo diré en 3 frases. Ese país, y volviendo a eso del sueño, que no lo dijo solamente Néstor, porque hay que ser realista, lo dijo también Martin Luther King, un negro que se las traía en su momento, y que fue revolucionario. ¿Con qué país soñás para tus hijos? Mira, pero Néstor nos sacó de una crisis pensando en un país que yo creo que Argentina tiene todo para ser un gran productor agropecuario, pero también tiene para ser industrial. Nosotros, si nos dedicamos solo a lo agropecuario, el problema es que dejamos un montón de gente afuera, los que estamos en las ciudades, a los laburantes. Argentina puede volver a ser un país industrial, puede ser un país de punta, puede ser un país con mucha ciencia, mucha tecnología. Tenemos la verdad que científicos fantásticos, y cuando volvimos a ponerle plata a las universidades y a la investigación, no es que fue un sueño, pusimos 2 satélites en órbita. O sea que Argentina tiene muchísimo para dar y no nos merecemos de ninguna manera
volver a ser un país arrodillado, un país obsecuente, un país dependiente, un país subordinado a intereses de afuera, que la verdad que le importa 3 pitos lo que nos pase a todos nosotros. Cuando pensamos en nosotros, cuando pensamos en lo nuestro, la verdad es que Argentina solo tiene para crecer. Cuando nos ponemos a mirar otras cosas y a trabajar por los intereses de los más poderosos, la verdad que no funciona. Si Argentina distribuye la riqueza, si Argentina distribuye el ingreso, le va a ir mejor también a los que más tienen. Bueno, breve vamos por eso, entonces, por un país sin odio, sin broncas y con ese crecimiento. Gracias, Bueno, Axel. muchísimas gracias a vos.